Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Espero que vaya todo muy bien. Bienvenidos al programa número 10 en el que vamos a continuar con todos los contenidos que vamos viendo semana a semana, ¿vale? En este programa número 10 vamos a hablar sobre la prueba de acceso a grado superior en Cantabria, ¿vale? Así que si estás pensando en presentarte en este 2024 en Cantabria, te va a venir muy bien atender a lo que vamos a hablar, ¿vale? Porque vamos a ver exámenes de años anteriores, vamos a ver los temas más importantes de las asignaturas de la parte común y, en fin, vamos a ver un poco en qué consiste la prueba y sus puntos más importantes. Luego, en los esquemas de hoy vamos a hablar vamos a hacer 3 esquemas. Uno para lengua castellana, siguiendo con la clasificación de texto que ya estuvimos haciendo en el podcast anterior. Ahora vamos a clasificar los textos según su ámbito de uso. En lengua inglesa, como ya vimos las oraciones condicionales, ahora lo que vamos a hacer son prácticas de oraciones condicionales, para que veáis los diferentes formatos en los que lo pueden preguntar. Por último, en matemáticas vamos a empezar el bloque de funciones viendo las funciones cuadráticas. Luego pasaremos a responder a las preguntas que me habéis hecho esta semana, ¿vale? Bueno, pues espero que sea de vuestro agrado el contenido y empezamos. Bueno, vamos a hablar de la prueba de acceso a grado superior en Cantabria. El nivel es un nivel alto, ¿vale? Es junto a Madrid y Castilla y León una de las comunidades más difíciles a la hora de realizar la prueba, ¿vale? El nivel de los exámenes ronda de segundo de bachillerato, ¿vale? Está entre primero y segundo de bachillerato. Luego, la asignatura más complicada de la parte común es matemáticas, ¿vale? Porque tenéis que hacer ejercicios que están dentro de unas matemáticas de segundo de bachillerato. Entonces, claro, si tienes un nivel bajo en matemáticas, tienes que ponerte las pilas, tienes que tener un nivel de un alumno de segundo de bachillerato para poder realizar los ejercicios del examen. Con respecto a la parte específica, la opción más fácil es la opción A, de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿vale? Eligiendo la asignatura de Economía y Geografía, ¿vale? Porque son asignaturas que combinan teoría con práctica y si, digamos, tienes una base mínima y empiezas poco a poco a aprender nuevos temas, en poco tiempo puedes, digamos, estar preparado. No es como otras asignaturas como física o química, que sí necesitarías tener una buena base para poder afrontarla con ciertas garantías de aprobado, ¿vale? En economía y geografía, aunque partas de cero, si vas poco a poco aprendiendo las prácticas y estudiando la teoría, puedes llegar bien preparado. Con respecto a la fecha habitual de los exámenes, en Cantabria suele ser en junio, ¿vale? Aunque esto hay que estar atento, como siempre digo, todos los años, a ver cuándo sale la convocatoria para ver si mantienen el mismo mes con respecto al año anterior, ¿vale? El año 2023 fue en junio. Respecto al tiempo de preparación para esta prueba, pues como siempre digo, depende del nivel que tengas, ¿vale? Si tienes un nivel muy bajo, vienes de... ni siquiera has terminado la ESO y llevas mucho tiempo sin estudiar, mínimo vas a necesitar unos 9 meses de preparación continua de las asignaturas, ¿vale? También depende si solo necesitas hacer la parte común más la específica o solo la parte común. Si solo necesitas la parte común, pues no necesitarás tanto tiempo como si tienes que hacer toda la prueba entera, ¿vale? Luego, si vienes de primero de bachillerato y más o menos tienes una cierta base, pues en un periodo de 6 meses te puede dar tiempo a darle una vuelta al temario, ¿vale? Mientras que si tienes un nivel muy alto porque vienes de segundo de bachillerato, hace poco que dejaste los estudios y tienes una buena base en todas las asignaturas, en un periodo de 1 a 3 meses puedes estar preparado para intentar aprobar los exámenes. Pero como siempre digo, todo esto hay que individualizarlo porque cada alumno tiene un punto de partida diferente, ¿vale? Respecto a las ventajas y desventajas de hacerlo en Cantabria, bueno, una de las ventajas es que si se te dan muy mal las matemáticas, en la parte común puedes elegir entre matemáticas e historia de España. Entonces,
pues puedes coger historia y de esa manera no te complicas tanto con las matemáticas. Otra ventaja importante es que en la parte específica hay que elegir solamente una asignatura, es decir, no hay que elegir 2 de 3, sino una de 3, ¿vale? Esto es importante porque en otras comunidades autónomas en la parte específica se hacen dos asignaturas, mientras que en Cantabria solamente se elige una. Es decir, esto que he puesto aquí de economía y geografía en realidad es economía o geografía, tienes que elegir una, ¿vale? En la opción A tenéis que elegir una entre geografía, economía o segunda lengua, es decir, si has cogido inglés en la parte común, en la parte específica puedes hacer francés. Luego en la opción B tenemos física, tecnología de la información y comunicación. Tened cuidado con esta asignatura porque esto no es tecnología industrial, ¿eh? Esto es tecnología de la información y comunicación, todo lo referente a lo que son los sistemas informáticos, todo lo que es la parte de TIC, ¿vale? Lo que se conoce como TIC. Sistema informático, sistema operativo, la seguridad en internet, ¿vale? Y luego también está dibujo técnico. De estas 3 asignaturas se elige una. Y en la opción C, que es la rama de sanidad y química, tenéis que elegir una entre química, biología y psicología. ¿Vale? Si se te da bien la psicología, es una asignatura en la que no va a necesitar tener muchas bases, es muy teórica, y la mayoría de los estudiantes que no tienen base de química ni de biología suelen coger psicología, ¿vale? Respecto a la opción B, pues si se te da muy bien la informática, pues puedes coger la de tecnología de la información y comunicación. Luego, si has dado física en el bachillerato, pues puedes elegir física. Bueno, vamos a pasar a ver los contenidos claves de cada asignatura de la parte común, empezando por matemáticas. Primero vamos a ir viéndolo por bloque, ¿vale? El bloque de álgebra, de aquí esta va a ser siempre la primera pregunta del examen y suelen hacer 2 preguntas. Por un lado, suelen poner los problemas de sistemas de ecuaciones, de 2 o 3 ecuaciones, ¿vale? En base a un problema de aplicación en el que primero tienes que plantear el sistema y luego resolverlos por alguno de los métodos, ¿vale? Normalmente suelen ser sistemas de 3 ecuaciones que se pueden resolver por Gauss o por sustitución, ¿vale? Luego tenemos el bloque de álgebra de matrices, súper importante porque normalmente suele caer una pregunta de aquí, ¿vale? Operaciones con matrices, la matriz inversa, ecuaciones matriciales, súper importante las ecuaciones matriciales, ¿vale? Y luego también podría caer el cálculo del rango de una matriz. Entonces, todos estos temas forman el bloque de álgebra y como digo, una pregunta normalmente es un problema de sistema de ecuaciones y un problema de álgebra de matrices, ya sea operaciones con matrices o en forma de ecuación matricial. Luego tenemos el bloque de funciones. En el bloque de funciones tenemos que empezar viendo las características de todos los tipos de funciones, desde las lineales, cuadráticas, racionales, logarítmicas, ¿vale? Sobre todo en Cantabria suelen poner la función cuadrática y la función delimitada por tramos, son las más comunes. Luego tenemos que hacer el análisis de la función, lo que es el estudio del rango, dominio, simetría, asíntota y la monotonía, ¿vale? Luego también tenemos lo que es la pregunta de límite y continuidad de una función. Esta siempre suele caer, ¿vale? El estudio de la continuidad de la función en un punto dado, ¿vale? Y luego también habría que aprender las derivadas y sus aplicaciones, sobre todo como parte del estudio del análisis. Para analizar una función no nos va a quedar más remedio que saber hacer la derivada de la función, ¿vale? Entonces aprenderos la derivada, aunque sea un nivel básico, pero hay que hacer un pequeño estudio de las derivadas más sencillas como mínimo, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Bueno, luego tenemos el bloque de trigonometría y geometría. De aquí van a salir 2 preguntas. Una pregunta para trigonometría, que será un problema de aplicación para utilizar las razones trigonométricas. Y también puede poner una figura, un triángulo, y a partir de ahí desarrollar el teorema del seno y del coseno, ¿vale? Es decir, que os puede caer o bien un problema de aplicación de razones trigonométricas o un problema de realización de un triángulo en base al teorema del seno y coseno.
Luego, en geometría, la pregunta que suele caer más es la de sacar la ecuación de la recta, ya sea paralela o perpendicular a otra recta dada, ¿vale? En sus diferentes formas, la paramétrica, la explícita, etcétera. Luego tenemos el estudio de la posición relativa de recta, esto es menos común, pero también podría caer. Por último, el bloque de estadística y probabilidad. Bueno, en Cantabria la estadística que suele caer es la estadística 1, ¿vale? Esta de aquí, los parámetros estadísticos unidimensionales, ¿vale? También podría caer las bidimensionales con dos variables estadísticas, pero normalmente suele caer la de una variable estadística para hacer la tabla de frecuencia y sacar la mediana, la media, moda, varianza y desviación típica, ¿vale? Luego, en la parte de probabilidad suele caer normalmente un problema de probabilidad en el que tenemos que hacer un diagrama de árbol para aplicar los teoremas de probabilidad, como el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿vale? Es lo que más suele caer en Cantabria. De hecho, podéis ver los exámenes de años anteriores que casi siempre se resuelve con un diagrama de árbol y aplicando los teoremas. Bueno, pues este sería el contenido, las preguntas claves a estudiar y aprender. Vamos a ver un modelo de examen para que veáis cómo preguntan. Bueno, este es el examen del año 2022. Tiene una duración de 2 horas, ¿vale? Y vamos a ir viendo las preguntas. Si queréis el examen resuelto, me lo pedís, que lo tengo resuelto, ¿vale? Os lo mando en PDF a vuestro correo electrónico. Bueno, la primera pregunta es de álgebra de matrices, ¿vale? Donde preguntan por un lado la matriz inversa, calcular el valor de A para que la matriz no tenga inversa y luego una ecuación matricial, ¿vale? Las ecuaciones matriciales se suelen repetir bastante. Luego, la pregunta número 2 también es de álgebra. Esto es un problema de sistema de 3 ecuaciones, con 3 incógnitas, ¿vale? Luego lo podréis resolver por sustitución o por el método de Gauss. La pregunta número 3 es de geometría. Bueno, esto sería de trigonometría. Trigonometría, ¿vale? Os dicen que dibujéis los vértices de un triángulo que están en este eje de coordenadas, en estas coordenadas. Dibuja el triángulo y la recta que contiene el lado AB. Halla la ecuación continua y explícita de dicha recta. Vale, esto es geometría, no es trigonometría, ¿vale? Tenéis que sacar la ecuación continua y explícita de la recta AB. Luego aquí, halla la ecuación implícita de la recta perpendicular a la recta anterior que pasa por el punto 5, 4. Todo esto es de sacar la ecuación de la recta, ¿vale? Por tanto, esto es del tema de geometría. Luego tenemos la parte de trigonometría. Dice, dos observadores separados a una distancia de 15 metros observan un pájaro que vuela entre ambos con ángulo de 60 grados y 30 grados respectivamente. Calcula la distancia de cada observador al pájaro. Bueno, esto es lo que hay que hacer, el típico dibujo que represente la escena, la situación que te está redactando, ¿vale? Que te está reflejando, y a partir de ahí tienes que saber qué razón trigonométrica tienes que usar para sacar la distancia y la altura, ¿vale? Yo lo tengo aquí hecho, ¿vale? Y esto, si queréis, me lo pedís, yo lo mando al correo para que veáis cómo se resuelve. Bueno, vamos ahora a la pregunta número 5. Las 5 y las 6 son de funciones. Es decir, la 1 y la 2, álgebra, 3, 4, geometría y trigonometría, 5 y 6, funciones. La función delimitada por tramos suele caer bastante, ¿vale? Y aquí es con un parámetro. Calcula el valor de k para que la función sea continua en x igual a 5. Esto es ya contenido de segundo de bachillerato, ¿eh? El valor de f de 10 menos f de 2 en el caso que la función sea continua. Esto es hacer operaciones con funciones. Luego tenemos un problema de aplicación de funciones donde nos dan una función que es polinómica de grado 3, ¿vale? Donde tenemos dos variables, por un lado los beneficios y luego la n, que es la variable, se refiere al número de tiendas, es el beneficio según el número de tiendas, ¿vale? Y ahora pues nos preguntan sobre la función beneficio, nos van a preguntar
determina el número de tiendas que debe abrir para maximizar su beneficio, es decir, los beneficios máximos, el número de tiendas para tener los máximos beneficios. Para ello tenemos que saber hacer derivadas, Calcula el valor de dichos beneficios en euros. Es decir, tenemos que saber el número de tiendas que tiene que abrir para tener el máximo beneficio y luego a cuánto ascienden esos beneficios. Esto es aplicación de funciones, ¿vale? Y concretamente, como es una función polinómica de grado 3, vamos a tener que hacer la derivada de la función. Luego la pregunta 7 es de estadística, ¿vale? Y tenemos que resolver o hacer, digamos, a partir de esta tabla de frecuencia, sacar la moda, la mediana, la media, la varianza y la desviación típica. Esto es estadística 1. Esto se da en primero de bachillerato, ¿vale? Es quizás la pregunta más fácil del examen. Porque esto, sabiéndote las fórmulas, puedes hacerlo fácilmente. Y luego tenemos en la 8 la pregunta de probabilidad, ¿vale? Aquí tenemos que hacer un diagrama de árbol y a partir de ahí, aplicando la regla de Laplace junto con los teoremas probabilísticos, podremos resolverlo. ¿Vale? Yo lo tengo aquí el examen resuelto, y si queréis me lo pedís al correo y yo os lo mando para que lo tengáis de referencia, ¿vale? Bueno, vamos ahora a la asignatura de lengua castellana. Bueno, yo tengo dividido el contenido de lengua castellana para Cantabria en 3 grandes bloques. Por un lado tengo el bloque de comentario de texto, donde tenemos que saber poner el tema y hacer un resumen de un texto. ¿Vale? Luego la redacción de un texto argumentativo sobre un tema de actualidad o de un comentario crítico sobre un texto, ¿vale? Os pueden pedir que redactéis un texto argumentativo sobre un tema que os van a dar o que hagáis un comentario crítico de un texto. Esas son las 2 modalidades textuales que os pueden poner que redactéis. Luego, el bloque de gramática, aquí tenemos que aprender las categorías gramaticales, es decir, distinguir un sustantivo, adjetivo, verbo, preposiciones. Luego el bloque de morfología, esto es clasificar la palabra según su formación, en simple, derivadas, parasintética y compuesta. Luego el bloque de sintaxis, que siempre cae un análisis sintáctico de una oración compuesta. Y por último el bloque de semántica, para establecer relaciones semánticas de sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia. Por último el bloque de los textos y sus características. Aquí os van a hacer que clasifiquéis un texto según la modalidad del discurso y según el ámbito de uso, ¿vale? Poniendo sus características lingüísticas, ¿vale? Clasificación de texto. Y luego también la pregunta de las propiedades de los textos, fundamentalmente la cohesión. Os van a pedir que busquéis mecanismos de cohesión en el texto. Bueno, este es el examen de 2022, tiene 1 hora y media de duración. Todo parte de un texto inicial, normalmente suelen ser temas de actualidad, artículos de opinión relacionados con un tema de actualidad. Y luego vienen las preguntas. Primero es que redactéis un resumen. Esta pregunta suele repetirse bastante. Un resumen con vuestras propias palabras. No vayáis a repetir frases del texto, sino que pongáis las ideas esenciales recogidas de manera redactada, ¿vale? Luego señale la tesis que sostiene el autor, ¿vale? La tesis es la opinión que quiere defender, aquello sobre lo que te quiere convencer. Y haga una valoración personal en torno a ella, ¿vale? Esto es un comentario crítico, porque tienes que criticar la tesis del autor. Esto lo tengo resuelto, si lo queréis, como he dicho en el de matemáticas, me lo pedís y os mando toda la parte común. Luego, tenemos el siguiente bloque, que ya es de gramática. De estas 4 preguntas hay que responder 3, es decir, puedes dejarte una sin contestar. Señala el significado que tiene en el texto las siguientes 4 palabras y 2 expresiones. Aquí tenemos que explicar cuál es el significado contextual, el que adquiere en el texto. Luego, la 4, identifique qué tipo de texto es según el ámbito del discurso. ¿Vale? Esto es según el ámbito de uso y la forma de elocución. O sea, esto es, básicamente tenéis que clasificarlo desde 2 puntos de vista, desde el ámbito de uso y desde la forma de elocución. El ámbito de uso es si es periodístico, humanístico, científico-técnico, y el modo de elocución es si es narrativo, argumentativo, ¿vale? Aquí lo tengo yo clasificado según ambos criterios. Vale, comente la cohesión del texto y analice los 2 mecanismos de cohesión. La pregunta de mecanismo de cohesión suele repetirse bastante.
¿vale? Tenéis que explicar qué es la cohesión textual y encontrar dos mecanismos en el texto mediante ejemplos concretos del texto. Y luego la última pregunta es un análisis sintáctico de esta oración que tenéis aquí. Normalmente suelen poner oraciones compuestas. En este caso ha caído una oración simple con un solo verbo, pero no vayáis a confiar porque en Cantabria he visto que ha llegado a caer oraciones compuestas subordinadas, ¿vale? Y coordinadas. Bueno, pues esto sería el examen de lengua castellana. Vamos ahora a ver las preguntas claves de inglés. Bueno, el examen de inglés en Cantabria es un poco particular porque preguntan muy poca gramática directa, es decir, pocas preguntas donde tengáis que hacer tiempos verbales, condicionales, pasivas, hay poco, pero tenéis que aprender estos temas para poder responder a la pregunta de expresar con vuestras propias palabras lo que te pide del texto, las preguntas de comprensión del texto y luego la redacción. Para tener una buena redacción tienes que saber manejar los tiempos verbales, tienes que saber hacer oraciones condicionales, pasivas, por eso es importante que, aunque no lo pregunten tanto, tengáis buenos conocimientos gramaticales, ¿vale? Con un nivel del B1, ¿vale? Los temas de gramática son los tiempos verbales, desde el presente simple hasta los tiempos de futuro. Luego los adjetivos y sus grados, formar oraciones con adjetivo en grado comparativo, superlativo, estudiar los adjetivos irregulares. Luego pasaríamos al bloque de los verbos modales, simples y perfectos, la voz pasiva con sus respectivas variantes, el estilo indirecto, las oraciones condicional y de relativo y por último el bloque más importante que es el writing. Tenéis que saber hacer plantillas de texto argumentativo, expositivo y narrativo fundamentalmente, ¿vale? Vamos a ver un modelo de examen para que veáis cómo es el formato. Bueno, este es el examen de 2022. Es un texto bastante sencillo, ¿vale? Porque es corto y es sobre un tema que si lo leéis vais a ver que lo vais a poder entender si no tenéis, aunque no tengáis un vocabulario muy grande de inglés, ¿vale? Aprendiendo a leer, este es el título. Y habla sobre una persona de avanzada edad de 104 años que ha aprendido a leer y le han dado un premio por haber conseguido el hito de a esa edad culturizarse, ¿vale? Bueno, pues os hacen preguntas de comprensión del texto. La primera pregunta es ¿verdadero o falso? Y tenéis que señalar la parte del texto donde se haga evidente que sea verdadero o falso, ¿vale? Se puede copiar literalmente. Aquí sí se puede copiar. Luego tenemos la pregunta. A ver dónde está. Aquí. La pregunta 2 de comprensión del texto tenemos que responder con nuestras propias palabras. Información basada en el texto, pero con nuestras propias palabras. No podemos copiar literalmente. Por tanto, tenemos que saber estructurar la respuesta, ¿vale? Basándonos en la información del texto. Aquí tengo yo hechas mis dos respuestas, donde no copio literalmente. Sí se puede copiar palabras sueltas, pero no la estructura de la respuesta. Luego, la pregunta número 3, espérate, vamos a ponerle esto un poco más grande. La pregunta número 3 de vocabulario, donde os dicen que busquéis las palabras en el texto que signifiquen estudiante, pupil, greatly, highest, extremely happy, euphoric, extremadamente feliz, eufórico. Esto es de buscar sinónimos en el texto. Luego tenemos la pregunta de gramática, solamente son 3, donde tenemos que completar con la palabra adecuada. Aquí nos da una información que usemos un pronombre relativo, relative pronoun, como Kerala es un lugar, ponemos which. Kerala, el cual es uno de los estados, bueno, es un estado de la India. Entonces unimos la oración con el pronombre relativo which. Luego aquí tenemos que formar una pasiva. Lo bueno es que nos dice el tipo de estructura que tenemos que hacer. Was called, fue llamada. Y aquí es una condicional. ¿Vale? Condicional, que nos da una parte de la condicional, que es if más pasado, por tanto aquí tenemos que poner will más infinitivo, la condicional tipo 2. Y todo esto es la parte de gramática, es un punto y medio, ¿vale? Con solamente 3 frases, 3 preguntas.
Y por último es la redacción. Tienes que escribir tu opinión sobre las ventajas y desventajas de aprender siendo adulto, y sobre qué piensas de esta afirmación que dice que algunas personas dicen que nunca es tarde para aprender. Que des tu opinión sobre esta afirmación. ¿Vale? Normalmente suelen ser textos argumentativos para que vosotros deis vuestra opinión sobre un tema de actualidad, ¿vale? Aquí tenéis la redacción que yo he hecho, ¿vale? Y ya os digo, si queréis el examen resuelto, me lo pedís en la caja de comentarios y os lo mando al correo, ¿vale? Eso sí, en caso de que te presentes aquí en Cantabria. Bueno, pues ya estaría el de inglés. Vamos ahora a ver la asignatura de historia. Bueno, vamos a ver la asignatura de Historia de España, ¿vale? Que se puede elegir con matemáticas. O elegimos matemáticas o Historia de España. Para los que elijáis Historia de España, el temario es el de segundo de bachillerato, ¿eh? Tenemos que empezar desde la prehistoria hasta llegar a la actualidad. Yo lo tengo separado en bloques. Tengo el bloque de prehistoria y edad antigua, cuyos contenidos principales son las culturas prehistóricas en la península ibérica, lo que son los restos arqueológicos encontrados de la presencia humana en la península ibérica durante la prehistoria, ¿vale? Y también lo que es la parte de arte, el arte franco-cantábrico y el arte levantino. Esto suele caer, ¿vale? Luego tenemos los pueblos prerromanos, que eran los pueblos ibéricos y los pueblos celtas, que estaban antes de la llegada de los romanos, y luego la colonización fenicia y griega. Luego nos pasamos a las guerras púnicas y la romanización. Vale, las guerras púnicas son las guerras entre los romanos y los cartagineses por el control de la península ibérica, y luego con la victoria de los romanos llega la posterior romanización de la península. Luego tenemos el bloque de Alta Edad Media. Aquí empezamos estudiando el reino hispánico visigodo. Luego vemos Al-Ándalus y la formación de los reinos cristianos. ¿Vale? Al-Ándalus es ya la presencia de los musulmanes en la península ibérica, la cultura que desarrollaron aquí. Luego la formación de los reinos cristianos del norte, cómo se fueron formando hasta la unificación de la península. Luego en el bloque de la Baja Edad Media ya estudiamos lo que es la Reconquista, las distintas fases que tuvieron lugar durante la Reconquista, y el proceso de unificación territorial y descubrimiento de América, los reyes católicos. Este tema es súper importante, ¿vale? Porque es clave a la hora de la configuración actual de España. Vamos a continuar. Luego tenemos el bloque de edad moderna y el bloque de edad contemporánea. En el de edad moderna tenemos que estudiar los Austrias mayores, ¿vale? Esto es el reinado de Carlos V o Carlos I de España y Felipe II. Todo esto es el siglo XVI. Luego, los Austrias menores durante el siglo XVII, Felipe III, Felipe IV, Felipe V, ¿vale? Y Carlos II. Luego veremos la guerra de sucesión con el cambio de dinastía, la llegada de los Borbones. Luego el despotismo ilustrado de Carlos III. Este ya es el siglo XVIII. Luego nos pasamos al bloque de edad contemporánea, donde vamos a ver la crisis del antiguo régimen y la guerra de independencia, el reinado de Fernando VII, el reinado de Isabel II, el sexenio revolucionario del 68 a 1874, ¿vale? Con la llegada de nuevamente de los Borbones. Vamos a continuar. Luego tenemos el sistema político de la Restauración con Cánovas del Castillo y todo lo que es la etapa del último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX, ¿vale? Con la restauración de la monarquía borbónica y un sistema parlamentario, ¿vale? Luego tenemos la dictadura de Primo de Rivera del 23 al 30. Luego la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, la transición demográfica y los gobiernos democráticos, del 78 hasta la actualidad. Es decir, todo lo que se ve en el temario de segundo de bachillerato, ¿vale? Para la asignatura de Historia de España. Lo que pasa que en la prueba de acceso el formato de las preguntas es diferente al formato de las preguntas de selectividad, ¿vale? Vamos a ver un modelo de examen para que veáis cómo preguntan y para que veáis cómo no tenéis que tener mucha información de cada tema. Lo que tenéis que saber son los elementos o los eventos más relevantes dentro de cada etapa, ¿vale? No se trata de un examen de desarrollo de contenidos. Vamos a ver el modelo. Bueno, este es el examen de 2022,
Tiene una duración de 2 horas. Y vais a ver las preguntas. La primera pregunta normalmente es de desarrollo de conceptos. Os van a hablar una serie de conceptos referidos a las distintas etapas históricas que hemos visto, ¿vale? En lo que es en el índice de temas. Y os van a poner palabras clave de cada tema. Revolución neolítica, hecho del bloque 1, romanización, feudalismo, antiguo régimen, constitución de Cádiz, anarquismo, desarrollismo. Los conceptos van desde la prehistoria hasta la actualidad. Bueno, de aquí tenemos que definir todo, ¿vale? No te dice que coja una, sino que cojas todas. Esto a la hora de definirlo con un párrafo es suficiente. No vayáis a definirlo con mucha extensión. Esto, digamos que lo que debe ocupar es entre 1 y 4 líneas. Luego, la siguiente es la de un personaje histórico. Van a dar a elegir entre 2 personajes históricos. Homo antecesor, esto de la prehistoria, ¿vale? Este es el que se encontró en el yacimiento de Atapuerca, y los reyes católicos. Y tenéis que escribir entre 5 a 10 líneas sobre el que hayáis elegido, ¿vale? Fijaros que tampoco hay que escribir mucho, de 5 a 10 líneas. Luego el ejercicio 3 es de relacionar conceptos con autor, ¿no? O personajes, mejor dicho. Tenemos aquí una serie de personajes que pasaron a la historia por algún hecho o evento relevante. Pues tenemos que ir identificándolo. Por ejemplo, unificación religiosa del reino visigodo. Este es Recaredo. ¿Vale? Ponemos Recaredo. Califato de Córdoba, Abderramán III. ¿Vale? Decreto de Nueva Planta. Este es Felipe V. Definición del sistema político de la Restauración, Cánova del Castillo. Van a poner siempre personajes relevantes, no va a poner ninguno rebuscado, ¿vale? Relacione el acontecimiento de la lista siguiente con la fecha de la columna de la izquierda. Vale, esta es una cronología que os van a poner, donde van a dar suceso y la fecha, lo que es la cronología de cada fecha, de cada evento. Por ejemplo, Guerra Civil Española, pues del 1936-1939, ¿vale? Constitución de Cádiz, 1812. Siempre son eventos importantes, ¿vale? Esto lo tenéis que tener en cuenta. Por eso en Cantabria para Historia la clave es hacerse un buen esquema por cada tema, porque teniendo un esquema bien hecho con los principales eventos, fechas, personajes por tema es suficiente. ¿Vale? Y con esto ya se terminaría el examen. Como veis, no hay grandes desarrollos de preguntas. Bueno, pues ya hemos terminado la parte de la asignatura de Historia. Bueno, y por último, aquí os dejo la información sobre el curso de preparación online para el examen de prueba de acceso, ¿vale? Tenéis que escribirme para pedirme información o, si queréis matricularos, a turrededucativa@gmail.com. Hay 2 posibilidades de matriculación. La autoformación, en la que por un pago único de 45 euros tienes acceso a la plataforma multimedia, en la que vais a tener por cada asignatura un manual en PDF, clases grabadas por temas con esquemas y ejercicios para practicar y exámenes resueltos de años anteriores de vuestra comunidad. Si queréis planes semanales de estudio y una tutoría semanal, esto tiene un coste de 60 euros mensuales sin compromiso de permanencia, ¿vale? Y además del acceso a la plataforma tenéis cada semana un plan de estudio con una serie de tareas que tenéis que realizar, luego acceso a las clases que imparto en directo por Google Meet y una tutoría semanal de 30 minutos para responder a vuestras dudas con los planes de estudio y para ver también un poco cuál es la evolución que vais siguiendo semana a semana. Bueno, pues espero que os sea de utilidad todo el contenido que hemos visto sobre la prueba de acceso a grado superior en Cantabria y seguimos con el programa. Bueno, estamos en la sección El estudiante pregunta, luego pasaremos a los esquemas que tengo preparado para el programa de hoy. La primera pregunta que me habéis hecho esta semana es si merece la pena reclamar una nota si piensas que te mereces más. Bueno, si te has quedado a medio punto de aprobar, yo sí pondría una revisión del examen, porque muchas veces podemos conseguir que nos suban un medio punto. Luego se pone cuando pones la reclamación o la revisión de la nota,
tenéis que especificar el motivo por el que hacéis la revisión, intentar redactarlo de manera profesional, ¿vale? Y también podéis indicar que estáis a medio punto de aprobar, que no estáis, digamos que no estáis reclamando para nada, sino que aparte de que creéis que reunís la información suficiente o que vuestro examen tiene nivel suficiente para subir medio punto más, ¿vale? También puede indicar que estáis a medio punto de aprobar, ¿vale? Que eso también lo pueden tener en cuenta. Luego, ¿me puedo matricular online en los exámenes cuando salgan las convocatorias? Normalmente sí, en las comunidades autónomas tienen ya, la mayoría de ellas, la posibilidad de matricularse de forma telemática, sin necesidad de tener que ir a un centro a matricularse, ¿vale? No obstante, las formas de matriculación podéis ver la última convocatoria de vuestra comunidad, ¿vale? Las distintas vías de matriculación que solían o que podéis usar, ¿vale? La última pregunta, ¿es buena idea cambiar de comunidad autónoma para hacer la prueba? Bueno, eso depende un poco de tus preferencias, es decir, si te encuentras en una situación que necesitas más tiempo para preparar el examen y en tu comunidad autónoma el examen es más inmediato, pues puedes tomar la decisión de presentarte en otra comunidad, ¿vale? Que sea el examen más a largo plazo, ¿vale? O también lo puedes hacer por criterios de nivel, es decir, si hay una comunidad que te parece más fácil que la tuya, pues te puedes desplazar a esa comunidad a hacer el examen, ¿vale? Lo único que te tienes que matricular antes de manera telemática y luego tener que ir allí a la comunidad el día del examen, ¿vale? Lo que es la validez de la prueba es válida en todo el territorio nacional, si no te van a discriminar por haber hecho el examen en otra comunidad autónoma, o por lo menos no deberían, ¿vale? Bueno, pues esto serían las 3 preguntas de esta semana. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos y empezamos con los esquemas de hoy.